Mejoras importantes para el Mazda CX-60. Los subs grandes de la marca están intentando competir con los modelos de lujo alemanes, pero con un precio más bajo. Tienen una gama muy completa con el CX-60 y el 70 y el 80 y el 90. Cuando conduje por primera vez el CX-60 en el evento en Europa, me fui decepcionado por la experiencia de conducción, porque hasta ese momento los coches de Mazda, especialmente los pequeños, pero también los subs, habían sido fantásticos en la conducción. Eran divertidos de conducir y no sentí lo mismo con el CX-60. Entonces Mazda me llamó para reunirse y ver qué se podía cambiar para arreglar los fallos. Supuestamente todo lo que critiqué lo quieren arreglar ahora con esta actualización, especialmente con las mejoras en la suspensión. Tengo muchas ganas de conducirlo para saber de primera mano si los cambios han funcionado. Esta unidad está pintada en un color nuevo llamado arena circonita, un color curioso tipo camuflaje. Se podía comprar en el CX-5 y ahora llega este modelo. Se ve único y sorprendente. Y está bien, se trata del acabado más alto, y por eso lleva la parrilla en oscuro, con algún sensor escondido detrás del logo de Mazda. Los faros LED matriciales que ves son una opción para los acabados superiores de la gama. La longitud del CX-60 es de 4,76 metros o 187 pulgadas. Comparativamente el modelo superior, el CX-80, se va justo a los 5 metros de longitud. Llanta de 18 pulgadas de serie. Y estas son las opcionales de 20, aunque no tienen por qué ser negras como las que lleva este CX-60. Mazda coloca este logo porque está orgullosa de seguir utilizando motores de 6 cilindros en línea, al menos en las versiones diésel en el mercado europeo. El diseño siempre lo he visto como atractivo, con unos pilotos modernos y horizontales en la zaga. Puede llevar tracción a las 4 ruedas clásica, con más potencia en el eje trasero, y es una de las características más destacables. Esta es una plataforma totalmente longitudinal, con un frontal bastante largo para dar cabida a los bloques de 6 cilindros. Por ejemplo, este diésel es de serie propulsión trasera y opcionalmente tracción a las 4 ruedas como el de hoy. Pasemos a hablar de los cambios que han hecho, porque es la parte crucial. En primer lugar, el eje trasero, que es lo importante. Lo que pasaba en el eje trasero era malo, porque cuando circulaba sobre baches, especialmente los híbridos enchufables con más peso, parecía que se despegaba del asfalto un poco, y al mismo tiempo no muy confortable, y tampoco tenía el típico tacto deportivo de Mazda. En el eje delantero, los demás modelos de Mazda parecían más precisos al volante. Veamos los cambios que han hecho. En el frontal sigue llevando una suspensión de doble horquilla, y han rediseñado todo el sistema, implementando una amortiguación más dura y modificando la asistencia de la dirección. Se supone que tiene ahora por ello un tacto más preciso y más diversión de conducción cuando estés en las curvas. Al mismo tiempo, en el eje trasero que es multibrazo, hay muchos cambios. Es muy curioso lo que han hecho. En primer lugar, tiene más recorrido de suspensión. Después, los muelles son más blandos para dar más confort. Y al mismo tiempo, los amortiguadores ahora van más firmes para una mayor precisión. Toda esta mezcla de cosas supuestamente da más deportividad y a la vez más confort. Hay que aplaudir a Mazda por escuchar, por recibir el feedback y cambiar muchas cosas antes de un gran facelift o similar. Debajo del capó encontramos un motor de 6 cilindros en línea diésel, en posición longitudinal, como se aprecia claramente. Lo puedes comprar con 200 caballos propulsión trasera o con 254 caballos tracción a las 4 ruedas. Este es precisamente el más potente de los dos, y equipa un sistema de hibridación suave a 48 voltios. Alternativamente ofrecen un 4 cilindros turbo de gasolina híbrido enchufable. Algo que también podrían haber corregido es esta aberración. Es algo totalmente innecesario. Ahora nos vamos al interior, con esta llave que es bastante simple para el precio del coche. El sonido de cierre, bastante sólido. También detrás. ¿Y las manillas? Algunos Mazda tenían un tacto un poco hueco al tirar de ellas, pero parece que ha mejorado. En la cara interior, el plástico sí tiene algo de textura, pero no es muy mullido. La inserción decorativa es una madera mate, con la veta a la vista, muy bonita.
Los botones son clásicos, pero con un toque de acabado metálico por el borde que elevan su calidad. Pero a la vez, el cajón carece de cualquier tipo de forro para los ruidos. Si pasamos hacia adentro, el volante tiene botones reales para todas las funciones, y además con un tacto fantástico. Este es un volante de muy buena calidad. Los asientos de serie son de tela, y en esta versión tope de gama solo pueden ser de piel natural. Hacia arriba, con mi 1,89 m, todavía queda suficiente espacio hasta el techo panorámico de cristal, que además se puede abrir en su sección delantera. Dependiendo del nivel de equipamiento, es una opción que está disponible. No es muy grande, pero se agradece que se pueda abrir. La columna de dirección tiene un reglaje de tipo eléctrico y además con un mecanismo muy suave y silencioso. Mazda suele hacer unos interiores con muy buena posición al volante, y el CX-60 no es diferente en eso. La tapa por arriba es bastante convincente, con un plástico ligeramente mullido. Es un modelo que ofrece una muy buena primera impresión. Los asientos también cuentan con regulación eléctrica, aunque tengo que decir que estas butacas, para personas altas, son un poco cortas, y también en la altura del respaldo. Sé que soy alto, pero el respaldo es demasiado bajo. Este interior ofrece un ambiente oscuro, pero con buenos materiales, y después veremos otro, mucho más claro. La guantera tiene apertura amortiguada y forro de terciopelo, pero lo que más me gusta del interior es el fabuloso módulo del climatizador, con buenos botones y fácilmente manejable sin prestar casi atención. También equipa calefacción para el asiento y para el volante. Este coche es fácil de manejar, y eso es algo que se está perdiendo en muchos vehículos modernos. La pantalla tiene planteamiento horizontal y se maneja con el mando del centro. No es táctil deliberadamente, salvo con Apple CarPlay o Android Auto. El acabado en la consola central es muy atractivo, y debajo de la tapa encontramos portabebidas adaptativos. Sin embargo, la forma en la que hay que mover la palanca de cambio para seleccionar la marcha me parece un poco anticuada y no era necesario. Por delante de ella está el selector de los modos de conducción con acabado metálico. El reposabrazos central está bien mullido para los codos. Abre al medio y nos deja ver un espacio interior perfectamente tapizado para evitar ruidos. Otra parte de la interfaz de usuario, muy manual, es la rueda del volumen con su precioso aro moleteado. Creo que este coche es popular porque tiene una interfaz de usuario simple y transmite una gran sensación de calidad y clase. Por delante hay una bandeja de recarga inductiva, pero no va ventilada. Este es el punto de vista del conductor con los buenos botones del volante. Por cierto, hablando del volumen, el sistema de sonido Bose es bastante bueno. La instrumentación es totalmente digital, pero de nuevo simula relojes analógicos en lugar de cualquier diseño más electrónico. También equipa un head-up display, y cuando conectas tu móvil, la pantalla central se puede controlar con el mando del centro o de forma táctil. Un botón que yo usaría mucho en el CX-60 es este, porque sirve para desactivar el aviso de exceso de velocidad. En las plazas traseras hay que aplaudir que Mazda ofrezca un ángulo de apertura de casi 90 grados, que ayuda mucho si tienes que meter un asiento para niños. Sin embargo, no hay top TEDAR aquí, ni tampoco anclajes ISOFIX, pero sí en el banco trasero, en las plazas laterales. En la consola central encontramos calefacción en los asientos, tomas USB-C de recarga y finalmente un enchufe normal. Podemos bajar el reposabrazos. Así. Y hay portabebidas adaptativos. La sección intermedia se puede bajar por separado para llevar objetos largos. Y ahora, cuando yo voy conduciendo, como adulto alto, casi no queda espacio longitudinal para las piernas. La longitud exterior no se traduce en el espacio para las piernas, sino en el maletero. Sí, es la desventaja de una plataforma longitudinal para el 6 cilindros, con un frontal muy largo. Hacia el techo también está apretado, así que podría viajar aquí, pero no es el más amplio detrás. El ángulo del respaldo también se puede regular en dos posiciones. Veamos ahora el maletero, que ofrece 570 litros y un acceso con portón eléctrico. La altura por debajo de la cubierta está muy bien.
y el ancho es muy generoso, con unos 110 centímetros o 43 pulgadas. La regla está extendida en 1 metro o 40 pulgadas, que es precisamente lo que mide el largo normal de carga. La cubierta cubre equipaje flexible, se desmonta con facilidad, y ahora podemos medir la altura total, que resulta ser de 76 centímetros o 33 pulgadas. El sistema de plegado es muy interesante, pero antes veamos el doble fondo, que está ocupado en gran parte por el subwoofer del sistema de audio. Del lado izquierdo hay 2 tiradores. Con la pequeña puedes bajar la parte del medio, pero después la otra ya no funciona. Si tiras de la grande, entonces bajan 2/3 del respaldo, y con la del otro lado, el tercio restante. Finalmente, tienes que acabar de bajarlos a mano. Este asiento no está como yo conduciría. He tenido que adelantarlo primero y después ya puedes llevarlo hacia atrás, porque esta zona está muy limitada, como vimos antes. Creo que esta zona desmerece un poco y parece una solución muy barata para un coche de este precio. Finalmente, la longitud total son 61 pulgadas o 180 centímetros. Pasamos a conducir el actualizado Mazda CX-60, siendo este el diésel de 254 caballos y tracción a las 4 ruedas, que acelera en 7,4 segundos. Estamos circulando por las calles de Madrid y lo cierto es que en estas circunstancias de tráfico por ciudad resulta bastante silencioso. Las ventanillas no tienen cristales dobles aislantes, pero no por ello aíslan mal. Este diésel sí que parece un diésel clásico cuando estás parado. Cuenta con hibridación suave y sistema de parada y arranque, pero a la vez tiene el típico sonido de diésel. Un buen tacto de dirección es algo que siempre esperas en un Mazda, independientemente de su tamaño, y sí creo que han mejorado el tacto de la del CX-60. Han eliminado la zona muerta y hace lo que esperas que haga cuando giras el volante. El cambio más importante es que es más natural. No tienes que exagerar los movimientos y no te obliga a girar demasiado el volante para tener cambio de dirección. Si quieres el mayor confort con este coche, quédate con las llantas de 18 pulgadas y no con estas de 20. Pero en términos generales, creo que está bien en ciudad. Ahora hay un badén. No hay nada que reprochar. Nunca será tan ágil como un CX-5, porque es más grande, más pesado y demás. Pero está claro que han mejorado bastante cómo se siente, porque cuando empecé a conducir el CX-60 en la primera ocasión, a los pocos metros me di cuenta que algo estaba mal tarado en la suspensión, y ahora no me da esa impresión. Eso fue una aceleración desde 0 a 70 km por hora. Cuando le exiges, este motor diésel empuja bien. A juzgar por cómo se desenvuelve a baja velocidad, te sorprende un poco. Te sientes más unido al coche, y en eso también está mejorado. Hay bastante tráfico alrededor de nosotros y prácticamente no se oye nada. Los cambios de carril son ahora mucho más naturales y todas las sensaciones descompasadas que daba antes parece que no existen ahora. Creo que los cambios han surtido el efecto que buscaban. Ahora el clima ha empeorado repentinamente y vamos a hacer una aceleración un poco cuesta arriba saliendo desde 70 km por hora. Ya está. Es razonablemente rápido, pero su punto fuerte está en la eficiencia del consumo. Después te comentaré el que obtengamos en la prueba de hoy. Voy a conectar el control de crucero ahora que circulamos a 100 km por hora. Además puedes accionar como ayuda extra el mantenimiento activo del carril. También tiene aviso del tráfico en el ángulo muerto con un triángulo en el espejo retrovisor, aunque podría ser un poco mayor. La respuesta de todos los sistemas es muy suave. Creo que son más sofisticados que en otros modelos de Mazda que son más antiguos. No hace ningún tipo de movimiento nervioso. Nos hemos venido a esta carretera con curvas, y no puedo decir que sea un coche divertido de la manera que lo es un Mazda 3, por ejemplo. Es un coche grande y no está muy cómodo pasando deprisa por un puerto de montaña. Lia no parece que se esté divirtiendo en las curvas,
pero si lo comparas a antes de estas modificaciones en la suspensión, ahora está mucho mejor. Es más divertido que antes, pese a no ser verdaderamente un SUV divertido todavía. El consumo para la prueba de hoy confirma lo que ya vimos en otras ocasiones. Puedes conducir este Mazda fácilmente con 6 litros cada 100 kilómetros, y eso para un coche de este tamaño resulta excelente. Ahora vamos a hacer una pequeña prueba del híbrido enchufable. Sí, con un interior casi blanco. Me encanta esta posibilidad con la tela por el medio. Sin embargo, me gusta la madera mate, pero hubiera preferido que fuera más clara, como un abedul, y no tan amarillenta como esta. Este pesa unos 125 kilos más, y sí que se nota la masa añadida. Menos peso es siempre mejor para la conducción, pero creo que con estas mejoras en la suspensión, la diferencia de esta versión ya no es tan grande. Si te montan en el coche con los ojos tapados y nadie te dice qué mecánica es, olvidándote del sonido motor, ya no habrá muchas diferencias. Antes sí las había y el diésel se manejaba mucho mejor. Parece ser que la antigua suspensión era muy sensible al peso extra de la batería. Han quitado de todas las versiones, había una estabilizadora transversal en el eje trasero. La han eliminado y era una de las razones del problema de un híbrido enchufable junto con una curva que tuviera un bache. El eje trasero parecía que botaba. Sinceramente me esperaba que el híbrido enchufable se condujese mucho peor que el diésel, pero en este no se nota gran diferencia. La diferencia seguirá estando si entras deprisa en una curva, pero eso es algo que no le gusta a este coche y no lo harás a menudo. En cuanto al consumo del híbrido enchufable, depende mucho. Por un lado, la batería es pequeña, con solo 14 kWh netos. No podrás hacer muchos kilómetros en eléctrico. Es más un tema de la media, o si recargas muy frecuentemente, sí que puede que vayas siempre en eléctrico a trabajar. A largo plazo, creo que el diésel es mejor, pero este puede que tenga ventajas fiscales. A veces, cuando el motor de gasolina se une al empuje, se siente como sobretrabajando, como estresado. A la vez, cuando estás en los momentos en eléctrico, algo que Lia aprecia mucho, trae mucha más calma al interior del vehículo. Los precios, de 50 a 70.000 euros en Alemania, dependiendo de acabado alto o bajo. Mi recomendación es el 3300 diésel, incluso con propulsión trasera porque es más eficiente, y con un precio más barato de compra, y también elige un acabado bajo. Este coche tiene mucho más sentido si ahorras bastante dinero respecto de los competidores alemanes. Si eligieses uno caro, quizás podrías hacer un leasing de un BMW o algo así. Este coche brilla si la relación precio-contenido es mejor que en los otros. Te dejo por aquí otras pruebas y presentaciones muy interesantes.